Durante décadas nos dijeron algo muy simple. La Tierra es un globo. La ciencia lo demostró. El debate terminó. Caso cerrado. Fin de la historia. Pero curiosamente, cuando alguien empieza a hacer preguntas, la reacción no suele ser explicar mejor las cosas. La reacción suele ser reírse. Y eso siempre es interesante, porque cuando algo es tan obvio, normalmente no necesitas burlarte para defenderlo. Simplemente lo explicas. Así que hagamos algo radical hoy. Mirar los argumentos con calma, no para demostrar que la Tierra es plana, no para demostrar que es un globo, simplemente para ver si las explicaciones que nos dan realmente responden a las preguntas. Y créeme, algunas respuestas son bastante curiosas. El experimento de las sombras que se repite como mantra. Seguramente has escuchado esta historia. Hace más de 2000 años, Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra usando sombras en 2 ciudades. La historia aparece en todos los libros de ciencia. Se presenta como una especie de momento mágico donde la humanidad descubre que vive sobre una esfera perfecta. Suena elegante, casi demasiado elegante, porque cuando uno revisa el experimento real aparecen algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, para que ese cálculo funcione perfectamente debes asumir varias cosas al mismo tiempo. Que el sol está extremadamente lejos, que las ciudades están perfectamente alineadas norte-sur, que los rayos llegan prácticamente paralelos y que la distancia entre ellas se midió correctamente hace más de 2000 años. Todo eso sin satélites, sin GPS, sin mapas modernos. Pero curiosamente el resultado coincide casi perfecto con las cifras actuales. Vaya coincidencia histórica. El argumento del barco que desaparece. Este es probablemente el argumento más repetido. Te dice que cuando un barco se aleja en el océano desaparece primero el casco y luego el mástil. Eso demostraría la curvatura de la Tierra. Suena razonable, hasta que alguien hace algo muy peligroso para cualquier teoría, un experimento. Y aquí es donde empiezan los problemas incómodos, porque muchos experimentos con cámaras con un gran zoom han mostrado algo curioso. Barcos que supuestamente ya desaparecieron detrás de la curvatura vuelven a aparecer cuando se amplía la imagen, como si no hubiera desaparecido realmente. Como si simplemente estuvieran demasiado lejos para el ojo humano. Ahora, antes de que alguien empiece a gritar en los comentarios con calma, la explicación oficial dice que esto ocurre por refracción atmosférica. La atmósfera curva la luz. Perfecto. Para entonces aparece una pregunta interesante. Si la refracción puede alterar lo que vemos, ¿cómo sabemos cuando estamos viendo la curvatura y cuando estamos viendo refracción? Silencio incómodo. El misterio del horizonte que nunca parece curvarse. Aquí viene otra observación curiosa. La circunferencia de la Tierra se supone que es aproximadamente de 40.000 kilómetros. Eso significa que la superficie debería curvarse constantemente y sin embargo cuando miras el horizonte desde una playa, un lago o incluso desde un avión parece completamente plano. Ahora los defensores del modelo esférico dirán algo muy lógico. La curvatura es demasiado pequeña para notarse a simple vista. Perfecto. Pero entonces surge otra pregunta. Si la curvatura es tan pequeña que no se puede ver tan fácilmente, ¿cómo es que los libros escolares dicen que los barcos desaparecen claramente por la curvatura? Otra vez tenemos dos explicaciones que parecen competir entre sí. El cálculo famoso 8 pulgadas por milla al cuadrado.
Existe una fórmula muy citada entre los debates. La caída de curvatura sería aproximadamente de 8 pulgadas por milla al cuadrado, lo que significa que después de 10 millas debería haber aproximadamente 66 pies de caída. Eso no es precisamente microscópico. Y sin embargo hay experimentos en lagos, puentes y líneas de división largas donde esa caída no aparece de forma clara. ¿Significa eso que la Tierra es plana? No necesariamente, pero sí significa que la explicación merece ser investigada con más detalle. La Antártida, el lugar donde los pilotos empiezan a ponerse nerviosos. Aquí entramos en territorio aún más interesante, porque en el modelo de Tierra plana, la Antártida sería un muro de hielo que rodea el mundo. En el modelo esférico es simplemente un continente en el polo sur. Entonces uno pensaría que la solución es fácil, solo ve y explora, ¿verdad? Bueno, más o menos, porque la Antártida es uno de los lugares más restringidos del planeta. Tratados internacionales, zonas prohibidas, permisos especiales, acceso extremadamente limitado, y eso inevitablemente genera preguntas. No porque pruebe nada, pero porque la curiosidad humana odia las puertas cerradas. El campo magnético y el núcleo de hierro. La explicación oficial dice que el campo magnético de la Tierra se genera por hierro fundido en el núcleo, algo así como un gigantesco dinamo planetario. Suena impresionante y probablemente lo sea, pero aquí viene un detalle interesante. Nunca hemos perforado ni siquiera cerca del núcleo terrestre. El agujero más profundo de la humanidad ha perforado unos 12 kilómetros. El radio de la Tierra sería de 6.371 kilómetros. Eso significa que hemos explorado aproximadamente 0.2% del camino, y aún así hablamos del núcleo con absoluta certeza. Y luego están los mapas antiguos. Aquí es donde el tema se vuelve realmente fascinante, porque cuando empiezas a mirar mapas históricos aparecen cosas raras. Mapas donde continentes cambian de tamaño, mapas donde el norte no está siempre arriba, mapas con proyecciones que distorsionan distancias de forma dramática. Algunos mapas antiguos muestran Australia mucho más grande, otros muestran rutas aéreas que parecen más lógicas en ciertos modelos que en otros. ¿Significa eso que la Tierra es plana? No, pero sí demuestra algo importante. Los mapas son representaciones, no la realidad. Y dependiendo de la proyección que uses, el mundo puede verse muy diferente. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Tal vez la Tierra es exactamente como dicen los libros, un globo ligeramente achatado girando en el espacio, perfectamente posible. Pero también es posible que muchas cosas que nos enseñaron estén simplificadas, incompletas o mal explicadas. Porque la historia de la ciencia no es una línea recta, es un proceso lleno de errores, revisiones y cambios. Lo que hoy parece obvio, a veces mañana se reconsidera. No es que la Tierra es plana, no es si es un globo. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué algunas preguntas generan tanto enojo? Porque cuando una idea es sólida normalmente no necesita censura, burlas o ridiculización. Simplemente necesita evidencia. Así que la próxima vez que alguien diga el debate está cerrado, quizás la respuesta más científica sea simplemente entonces no debería haber problema en seguir investigando. Ahora quiero saber algo. Cuando miras los experimentos, los mapas, los cálculos, las inconsistencias, ¿crees que la historia está completamente resuelta? ¿O crees que todavía hay piezas que no encajan? Déjalo en los comentarios, porque algo es seguro. Cuanto más se investiga del pasado, más preguntas aparecen. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave.
La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.